¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién fue el evangelista San Mateo. En nuestra sección infantil el cuento El administrador descuidado. Los papás de Guillermo y Gilberto tenían el deseo de enviar a sus hijos a estudiar a una universidad del extranjero para que aprendieran bien otro idioma. Sin embargo, dudaban. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. En el Santoral te hablaremos de los santos patronos de los médicos, San Cosme y San Damián. Tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Y además, escucharemos no solo una, sino dos reflexiones que te dejarán un gran mensaje positivo. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Una hermosa vela presumía ante las sombras de la noche su pequeña flama. Decía: yo soy la luz, quien me sigue no estará en tinieblas. Tuvo que callar su voz cuando un fuerte viento apagó su flama y ella no pudo volver a encenderla. Cerca de allí, un foco encendido se ostentaba como la luz del mundo, hasta que un cambio de voltaje fundió su filamento dejándolo en penumbra y silencio. Una estrella observó a la vela y al foco. Con presunción y soberbia los tachó de tontos. Dijo: pobres cositas, ¿cómo se atreven a decir que ellos son la luz? ¿Acaso nunca elevaron su mirada para verme en la bóveda del cielo? Yo soy la luz verdadera. Después de decir estas palabras, la estrella dejó de ser un astro incandescente, se apagó y se convirtió en un planeta sin luz. Mientras tanto, caminaba sobre la tierra un hombre ciego. Jamás pudo ver la vela, ni el foco, ni la estrella. Sin embargo, su interior estaba lleno de luz porque esa noche había escuchado la predicación de un hombre llamado Jesús. El ciego decía en voz alta: encontré la luz del mundo y no volveré a caminar en tinieblas. ¿Qué te parece si ahora escuchamos una reflexión más en la voz del Padre José, que te dejará también un gran mensaje de vida? ¿Qué es acompañar? Simplemente es estar ahí, presente, al lado de quien te necesita. No es indispensable hablar ni hacer algo especial. Lo importante es comunicar al otro que uno está unido con la alegría o la tristeza que está viviendo el ser querido. Lo que vale es respetar siempre el pedido, verbal o silencioso, latente o manifiesto, de compañía o de soledad. Acompañar es intuir la carencia del otro, es cuidar, proteger sin molestar o dañar. Es tarea de amigos, de amores, de seres que se sostienen en la hermandad de los afectos. Es un servicio de lealtad, es un punto de contacto, más cerca de los sentimientos invisibles que de la mera proximidad física. Se puede estar cerca de alguien. También es posible estar unidos en la distancia y próximos en el corazón. A veces los sentimientos se filtran por las fronteras inventadas por los mismos protagonistas. Acompañar no es pared, sino puente, unión de almas. Hay proximidades que agobian y aíslan mucho más que la soledad misma. ¿Has visto alguna vez personas que están juntas con el cuerpo,
pero alejadas con el espíritu? ¿Y qué le digo?, preguntó alguien temeroso de sus propias emociones ante el dolor de un conocido. No digas nada, absolutamente nada, respondió la sensibilidad. Lo que importa es estar ahí en el momento justo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, como ya lo escucharon al principio, esta semana se celebra a los santos médicos Cosme y San Damián, patronos de mi parroquia, por lo que esta semana voy a tener en la parroquia la presencia del señor cardenal, que vendrá a confirmar algunos de nuestros pequeños y jóvenes. Si alguien lleva este nombre, muchas felicidades, y también a los médicos boticarios que son protegidos precisamente por estos santos. Un saludo a todos los enfermitos, que Dios les bendiga, paciencia, entusiasmo, a continuar con el tratamiento, con las indicaciones que les dicen los médicos, por favor, y también un saludo muy cariñoso a quienes están circulando por las carreteras de México y de Estados Unidos escuchando este programa. Que Dios les permita llegar con bien a su meta. Y bueno, como ya se enteraron los que ven la televisión por la mañana, estoy concursando en este programa Venga la Alegría, en una sección que se llama La Academia, pues me invitaron a cantar. Y bueno, no soy tan mal cantante, pero tampoco tan bueno. Es decir, me gusta cantar y lo hago con mucho entusiasmo. Claro, no soy Pavarotti, pero sobre todo acepté para enseñar que uno tiene que aceptar los retos. No importa que se equivoque, no importa que no lo haga tan perfectamente bien, lo importante es decir, aquí estoy. Me dan la oportunidad, la aprovecho. Las oportunidades siempre se tienen que aprovechar. Y bueno, recuerden que hoy tendremos también nuestra sección Pregúntale al Padre José, porque gracias a esta sección respondo algunas de las preguntas que ustedes me hacen llegar. Y una de ellas es: Padre, ¿todavía encuentro libros de cuentos para entender el Evangelio en su parroquia? Sí, todavía lo encuentran. También el libro de psicología, de autoestima, de tanatología. También el libro que ayuda a comprender mejor los santos de todo el año. Todo lo encuentran en mi parroquia, y al final del programa precisamente les estaré dando los teléfonos para que entren en contacto. Pero ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El administrador descuidado. Los papás de Guillermo y Gilberto tenían el deseo de enviar a sus hijos a estudiar a una universidad del extranjero para que aprendieran bien otro idioma. Sin embargo, dudaban. No estoy segura de cómo se comportarán lejos del hogar. Sé que en casa se muestran como buenos hijos, buenos estudiantes y buenos amigos, pero quizás lo hacen porque nosotros estamos cerca y los mantenemos vigilados. Su mamá se preguntaba cómo se comportarían en el extranjero cuando nadie los controlara o vigilara. Y ante la duda, pensaba que lo mejor era no enviarlos a estudiar fuera del país. El papá de los jóvenes tenía más confianza en ellos. Yo pienso que tenemos que darles una oportunidad. Sin embargo, no lograba ponerse de acuerdo con su esposa, por lo que decidió poner a prueba a los jóvenes sin que ellos se dieran cuenta.
La oportunidad llegó cuando los esposos ganaron un premio para viajar a Europa durante 40 días. Tendremos que dejar solos a nuestros hijos, pero debemos confiar en ellos. A cada uno le daremos el dinero necesario para que en nuestra ausencia puedan cubrir sus gastos personales. También les entregaron una tarjeta de crédito con una advertencia. Es una tarjeta para cada uno, pero recuerden que solo podrán usarla en emergencias. Guillermo y Gilberto fueron a despedir a sus papás al aeropuerto. Y cuando regresaban a casa, Gilberto le dijo a su hermano: Memo, porfa, detente en ese centro comercial, ¿sí? Guillermo obedeció pensando en que Gilberto solo quería distraerse un poco. Pero grande fue su sorpresa cuando lo vio gastar el dinero que apenas había recibido comprando cosas innecesarias. Trató de hacerlo reflexionar. Gilberto, ten cuidado. Si sigues gastando de esa manera, no tendrás dinero suficiente para pagar los gastos durante la ausencia de nuestros padres. Pero Gilberto siguió comprando a capricho hasta gastar la mitad de su dinero. Cuando llegó el fin de semana, Guillermo se volvió a sorprender cuando vio llegar a su casa a su hermano con todos sus amigos. Al principio pensó que estudiarían juntos. ¡Qué bueno que van a estudiar todos juntos! Pero después descubrió que Gilberto había organizado una fiesta malgastando todo el dinero que le quedaba. No es posible. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Qué onda, chavos? ¿Les gustó la fiesta que les hice? Vamos a darle, ¿no? Al iniciar la siguiente semana, Gilberto ya no tenía dinero para los gastos escolares, ni para su transporte, ni para sus alimentos, por lo que decidió utilizar la tarjeta de crédito. Esta tarjetita es como dinero, así que voy a aprovecharla. Retiró efectivo de un cajero y durante las 3 siguientes semanas la usó para comprar todo lo que quiso. Cuando faltaban solo 5 días para que sus padres regresaran, Gilberto ya no pudo utilizar la tarjeta porque había alcanzado el límite. ¡Ay, esta cosa ya no me quiere dar dinero! Entonces, decidió robarle a su propio hermano parte del dinero que él aún tenía en su poder. Lo utilizó para irse con sus amigos a Acapulco. ¡Ah! Ahora sí, a gozar la vida. Guillermo se dio cuenta del robo y se molestó mucho. Pero afortunadamente no había dejado todo su dinero en casa. ¡Qué bueno que una parte de mi dinero lo guardé en el banco! De lo contrario, me hubiera robado todo ese sinvergüenza. Él había administrado su parte con mucha responsabilidad y no tuvo la necesidad de utilizar nunca la tarjeta de crédito. Se sentía contento porque podría regresar a sus padres una porción del dinero que le habían asignado. Lamentablemente, al mismo tiempo que Guillermo hacía sus tareas y limpiaba la casa para que sus padres encontraran todo en orden, su hermano Gilberto, por descuido y embriaguez, tuvo un choque en Acapulco. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. Y además, hirió gravemente a algunos de ellos. ¿Tiene con qué responder? Gilberto quiso responder por los gastos con su tarjeta de crédito, pero fue imposible porque había rebasado el límite. Entonces fue conducido a la cárcel. La noticia fue terrible para sus padres, que descubrieron la irresponsabilidad de Gilberto y la gran responsabilidad de Guillermo. Esta experiencia era lo que necesitábamos para tomar la decisión adecuada. Enviaron a Guillermo a la Universidad del Extranjero, a la que él deseaba tanto asistir. En cambio, a Gilberto, después de sacarlo de la cárcel, lo castigaron, reduciéndole al mínimo los permisos y gastos, porque aún no era responsable de sus actos. Con esa amarga experiencia, Gilberto comprendió las palabras de Cristo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes.
Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? También comprendió que ser responsables en esta vida es el camino para gozar la vida eterna. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 16 de San Lucas, versículos del 1 al 13, y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. La parábola de el administrador infiel. De hecho, el Evangelio nos presenta hoy un texto difícil pero importante para entender la actitud de Jesús frente al dinero y también ante los bienes materiales. Jesús cuenta la historia de un administrador que malgastó los bienes de su patrón y es llamado a rendirle cuentas. Esto, por supuesto, que le trae preocupación y angustia al infiel administrador que se pregunta: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Para salir del apuro se le ocurre llamar a los deudores de su amo para entregarles sus recibos de adeudo, reducir su importe y así ganárselos como amigos. Jesús elogia la habilidad con que procedió el administrador. Que éste la haya usado para causas inapropiadas no le quita el ingenio de que hizo gala. Así, Jesús invita a sus discípulos a que aprendan de los que pertenecen a este mundo, porque si ellos utilizan su astucia y habilidad para los negocios, un cristiano con mayor razón debe utilizar su astucia y habilidad para anunciar el Evangelio. Por otro lado, no hay la menor duda de que el Evangelio de San Lucas rechaza la riqueza injusta y sus consecuencias. Para que no quede duda, el texto que hemos escuchado hoy termina planteando una alternativa radical. No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, dice Jesús, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. No es lo mismo servir al dinero que servirse del dinero. Servir al dinero es perder de vista la parte humana y mirar al dinero como lo más importante de la vida.
Es convertir al dinero en nuestro Dios, y eso provoca todo tipo de pecados, delitos e incluso asesinatos. En cambio, servirse del dinero es darle su justo valor sin perder de vista que es solo un instrumento, pero nunca más importante que las personas. Se trata de hacer como dice San Pablo en una carta a Timoteo, lo que es bueno y agradable a Dios, que reconozcamos que no hay sino un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo Jesús, que quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. No hacerlo es pisotear a los pobres e ignorar sus necesidades, cayendo en lo que denuncia el profeta Amós, que dice: ustedes disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Que esta lectura del día de hoy nos ayude a no ser esclavos del dinero y a no ignorar a los necesitados. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la semana. El 22 de septiembre se recuerda a Santo Tomás de Villanueva, español, sacerdote y profesor de la universidad. Él se distinguió por su atención y generosidad con los más necesitados, fue superior de su comunidad y en 1533 envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México y construyeron aquí hermosos conventos como el de Acolman, donde por cierto comenzaron las posadas. El 23 de septiembre se celebra a San Andrés Fournet, un sacerdote que trabajó mucho con los pobres hasta que en 1789 estalló la Revolución Francesa que asesinó a miles de católicos y persiguió a todos los sacerdotes. El padre Andrés tuvo que disfrazarse para seguir predicando y luego huyó a España. Al regresar a Francia fundó una comunidad para brindar ayuda y protección a las jóvenes pobres. El 24 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de las Mercedes, conocida también como la Virgen de la Merced. Se le da este nombre a la Virgen por una comunidad de religiosos que se dedicaron desde el siglo XIII a ayudar a los que eran secuestrados por los musulmanes. La comunidad de religiosos se llamó de la Merced. La palabra merced quiere decir misericordia, ayuda, caridad. Desde la fundación de la orden, sus religiosos ayudaron a pagar el rescate de muchos cautivos y en muchas ocasiones se quedaban en la cárcel en lugar de los prisioneros. Uno de los más famosos mercedarios fue San Ramón Onato, que pasó muchos días de su vida en prisión por ayudar a los prisioneros. Los padres mercedarios llegaron a nuestras tierras en tiempo del virreinato y fundaron el famoso convento de la Merced, que dio nombre a la zona de mercados en el centro de la ciudad. Aún se puede visitar el hermoso claustro con influencia árabe cerca de las calles de Jesús María. ¿Y por qué pusieron su convento ahí? Porque precisamente en aquella zona estaban las cárceles de aquellos tiempos. También el 24 se celebra a San Gerardo Sagredo. En el santoral del año hay varios Gerardos, pero este es San Gerardo Sagredo. Este santo nació en Venecia en el año 980. Fue monje benedictino, obispo y evangelizador de Hungría. Murió martirizado por los bárbaros. El 25 de septiembre se celebra a San Carlos de Setze, religioso franciscano que logró la santidad mediante una vida sencilla y discreta, con atención especial a los necesitados. Su vida es un gran ejemplo de que, aun en los oficios más humildes y en medio de humillaciones e incomprensiones, podemos llegar a un alto grado de santidad. El 26 de septiembre se celebra a los patronos de los médicos, enfermeros, cirujanos y boticarios, San Cosme y San Damián. Estos santos fueron martirizados en el siglo III por defender su fe. Cosme significa adornado, bien presentado. Damián significa domador. Eran hermanos gemelos y nacieron en Arabia en el siglo III. Se dedicaron a la medicina y llegaron a ser médicos muy famosos, pero se especializaban en algo, en que a los pobres no les cobraban la consulta ni los remedios. Lo único que les pedían era que les permitieran hablarles por unos minutos acerca de Jesucristo y de su evangelio. La tradición menciona que ellos hicieron el primer trasplante de la historia. El gobernador de la región de Cilicia era enemigo del cristianismo y los mandó asesinar con crueles martirios.
Los fieles que acudían a su tumba empezaron a recibir curaciones maravillosas y así se hicieron más famosos. En la ciudad de Constantinopla les construyeron 2 grandes templos y en Roma una basílica con bellos mosaicos. El 27 de septiembre se celebra a San Vicente de Paul. Vicente significa vencedor o victorioso. Nació en Francia en 1580. En su niñez fue pastor de ovejas. A los 20 años recibió la ordenación sacerdotal. Tuvo varias experiencias fuertes que le ayudaron a buscar más a Dios. Una de ellas fue que, viajando por el mar, cayó en manos de piratas turcos que lo llevaron como esclavo a Túnez. Ahí pasó 3 años en continuos sufrimientos y esto le hizo comprender más el sufrimiento de los demás. Cuando se liberó, hizo la promesa de dedicar su vida a socorrer a los necesitados, pero para ello tuvo que aprender a dominar su carácter. De hecho, él más tarde escribió: «Me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo por los demás». Entonces me propuse pedir a Dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme en un modo amable y bondadoso, y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable. Vicente fundó la comunidad de padres vicentinos, que se dedican a instruir y ayudar a la gente más necesitada. Y también fundó una comunidad para mujeres, la de las Hermanas Vicentinas, que son la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo, con más de 30,000 mujeres que se dedican a socorrer e instruir a la gente más pobre y abandonada. El buen Vicente de Paul murió a los 80 años el 27 de septiembre de 1660. El Papa León XIII lo proclamó patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. Y bueno, amigos, es que hizo honor a su nombre, que significa vencedor o victorioso, porque no solo venció su mal carácter, sino que triunfó con su obra para el bien de los pobres. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 21 de septiembre se celebra a San Mateo. Él es uno de los 12 apóstoles de Cristo, que también escribió por inspiración de Dios uno de los 4 evangelios. Mateo significa regalo de Dios, un hermoso nombre. Se llamaba también Leví, y su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo, por cierto, muy odiado por los judíos porque esos impuestos se recolectaban para el Imperio Romano, que era evidentemente una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos además se enriquecían fácilmente, un poquito cada vez, y de esta manera se iban haciendo ricos. Quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico rápidamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo, decidió dejar para siempre su ambición de dinero y se dedicó a buscar una riqueza mayor, el reino de Dios. Mateo ejercía su oficio en la población de Cafarnaúm. Como Jesús pasaba mucho tiempo en esa ciudad, Mateo lo había escuchado seguramente varias veces y le había impresionado su modo de ser y de hablar. También lo habían maravillado sus milagros. Un día estaba Mateo en su oficina de cobranzas pensando quizás en lo que debería hacer en el futuro, cuando vio aparecer frente a él nada menos que a Jesucristo, que le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Mateo aceptó la invitación de Jesús y, renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él ya no a ganar dinero, sino a ganar almas, ya no a conseguir altos empleos en la tierra, sino a conseguir un puesto de primera clase en el cielo. Yo creo que la llamada de Jesús a Mateo puede ser una lección para que todos los pecadores del mundo sepamos que sea cual sea la vida que hemos llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora, podemos dedicarnos a servir a Cristo y Él siempre nos acepta con gusto. Mateo quiso despedirse de su vida de empleado público dando un gran banquete a todos sus amigos. El invitado de honor era Jesús, pero también asistieron algunos amigos de Mateo que eran publicanos. Recordemos, amigos, que los publicanos eran personas que trabajaban públicamente, como su nombre lo dice, para los romanos y eran considerados traidores y pecadores por los judíos. Al banquete de Mateo asistieron muchos pecadores y publicanos, así que los fariseos se escandalizaron y les preguntaron a los apóstoles: ¿cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores?
Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Desde entonces Mateo siempre estuvo al lado de Jesús, presenció sus milagros, escuchó sus sabios sermones y colaboró con él organizando las multitudes que deseaban escuchar a su maestro. Jesús lo nombró como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles. Los judíos, por esta predicación, lo comenzaron a ver como un enemigo y le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado. Cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo decidió irse al extranjero a evangelizar, y la tradición afirma que predicó en Etiopía y que también allá murió martirizado. Mateo es conocido en todo el mundo por el maravilloso libro que escribió, el Evangelio según San Mateo. Este corto escrito de solo 28 capítulos y 50 páginas ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. En el Evangelio de Mateo se nos dan a conocer enseñanzas muy famosas de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, las parábolas y las que les dijo a sus apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes y describe de manera impresionante la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La finalidad del Evangelio de San Mateo y de los otros 3 evangelios es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo. Y aprovechamos para decir que a cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de un signo: un león que significa el valor, un toro que significa la fuerza, un águila que representa los altos vuelos y un hombre o ángel que significa la inteligencia. El león representa a San Marcos, el toro representa a San Lucas porque su evangelio empieza con la narración del sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo. A San Juan se le representa con un águila porque su evangelio es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo se le representa con un ángel en forma de hombre porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Amigas, amigos, ¿quién puede decir que sabe absolutamente responder a todo aquello que se refiere a la Biblia, a la fe, a la Sagrada Escritura, en cómo se fue formando, a la historia de la Iglesia? Yo creo que nadie. Yo creo que por esto es muy importante que cada uno de nosotros vayamos conociendo a través de cursos, de preguntas, de libros, y vayamos dándole un poco de más fundamento a nuestra fe. Es cierto que la fe va mucho más allá de cualquier proceso intelectual, pero es cierto también que nuestra fe puede estar como avalada, como sostenida también por la razón. La razón no se opone a la fe, la razón y la fe pueden trabajar en una forma conjunta. Y la pregunta que voy a responder es la siguiente. Fíjense, ¿es cierto que el emperador Constantino fundó la Iglesia? Bueno, aquí tenemos que ser muy claros, de ninguna manera. Tan solo debemos recordar que el emperador Constantino vivió casi 300 años después de Cristo. ¿Cuántos? Fíjate, 300 años después de Cristo, cuando la Iglesia tenía ya una muy larga historia que comenzó con la resurrección de Jesucristo. 300 años de historia me parece que son cosa muy importante. Y además, esta Iglesia fundada por Cristo ya había trabajado en la predicación. Tanto los apóstoles como el propio Cristo habían realizado su propia predicación. Tenemos datos suficientes sobre la fundación de la Iglesia. Primero, en la intención de Jesucristo, como nos lo dice el Evangelio de San Mateo, cuando San Pedro reconoció a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios.
cuando le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, o Jonás, que es lo mismo, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Cristo le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Fíjate, sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia, y ningún poder podrá destruirla. ¿Te parece que esto lo dijo Constantino? No, esto lo dice Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. El inicio de la iglesia fue en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y ellos dieron el primer testimonio de Cristo resucitado. De hecho, Pedro fue el que tuvo esta valentía. Así dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Te voy a leer la cita. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Esto está tomado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 42. En cambio, a diferencia de lo que acabo de mencionarte, lo que sucedió con Constantino simplemente fue que él reconoció el cristianismo y le dio la libertad para su desarrollo. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando ganó la batalla allá en el puente Milvio, un puente a las afueras de Roma, en el año 312, y en aquel momento entró como emperador a Roma, manifestando su triunfo. Precisamente al año siguiente, en el año 313, él promulgó un decreto que se conoce como el Decreto de Milán, en donde se concedía oficialmente la libertad de culto a los cristianos para difundir su fe. Los historiadores cristianos de aquel tiempo, como por ejemplo Eusebio de Cesarea y otro historiador que se llama Lactancio, cuentan que antes de aquella histórica batalla, Constantino tuvo un sueño en el que se le mostró que si colocaba una cruz a sus estandartes, una cruz como la de Cristo, él podría obtener la victoria. Así lo hizo Constantino y venció. Con el tiempo, él mismo se mostró plenamente identificado con los cristianos y comenzó a apoyar a la iglesia de distintas formas. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, reconoció para el imperio el domingo como día oficial de descanso, ya que era el principal día de la celebración de fe. También Constantino favoreció la construcción de basílicas en todas las grandes ciudades. ¿Para qué? Para que los creyentes, que en aquel tiempo ya empezaban a ser muy numerosos, pudieran reunirse con mayor comodidad. Entre estas basílicas que apoyó en su construcción Constantino, destaca la Basílica de San Pedro en Roma, la de Santa Sofía en Constantinopla y la de la Resurrección allá en la ciudad de Jerusalén. También Constantino apoyó la realización de una reunión de obispos que se llama concilio en la ciudad de Nicea. A este se le conoce como el Concilio de Nicea en el año 325, donde los obispos y teólogos expresaron en una fórmula de fe la divinidad de Cristo. Allí en aquel concilio surgió el credo que tú y yo decimos todos los domingos para manifestar en una forma sintetizada en qué creemos. Pero hay un aspecto relacionado con Constantino que no podemos dejar de mencionar en este programa, y es que su mamá, hoy conocida como Santa Elena, dedicó su tiempo y su esfuerzo en identificar muchos lugares importantes sobre la vida de Jesús en Tierra Santa y se preocupó también mucho en recuperar algunas reliquias que tuvieran que ver con Jesucristo, como por ejemplo los fragmentos de la cruz. Hay algunas contradicciones en la actuación de Constantino. ¿Cómo qué? Mira, él se hizo bautizar hasta el final de su vida porque tenía temor de que, siendo ya bautizado, con toda la exigencia de la vida cristiana, pudiera fallar y así complicar su camino de salvación. Así que dijo, no, si ser cristiano implica
tanto compromiso, tanto esfuerzo, pues prefiero yo seguir viviendo tranquilamente y ya cuando esté más cerca de la muerte, entonces pido que me bauticen. Y eso es lo que hizo Constantino. Cuando ya era bastante mayor, pidió su bautismo. Algunas otras personas, sin tener verdaderos fundamentos históricos, se atreven a decir que Constantino fue el que inventó el credo que decimos nosotros todos los domingos. Yo te acabo de decir que él apoyó el Concilio de Nicea, es decir, él apoyó a que los obispos de toda aquella región se reunieran en reflexiones teológicas y ahí sintetizaran las enseñanzas de Cristo, sintetizaran lo que un verdadero cristiano debe creer. Pero eso es una cosa muy distinta, el apoyar a los obispos, a decir que Constantino fue el que creó el credo y obligó a los obispos a que aceptaran la divinidad de Cristo. Por otra parte, Constantino tuvo también algunos momentos bastante oscuros. Por ejemplo, hubo una época en la que él comenzó a perseguir a los sacerdotes y obispos que estaban en una sana y correcta fe, y se dedicó a apoyar a algunos grupos que tenían graves problemas de fe, que estaban cometiendo alguna herejía. Finalmente, tenemos que decir que Constantino no fue el que le da el permiso final a la Iglesia Católica, aunque él comienza este permiso para que los cristianos pudieran manifestarse libremente, fue hasta el año 387, y esto no solamente ese año, sino que entre los años 387 y 394 fue cuando el emperador Teodosio, te repito el nombre, Teodosio, prohibió definitivamente el paganismo en Roma, es decir, dijo: señores, ahora en Roma está prohibido creer en Hércules, en Júpiter, en Diana, en todos los dioses de aquel tiempo, y declaró a la Iglesia Católica como la religión oficial del Imperio Romano. Hay quienes dicen que Constantino fue el que declaró a la Iglesia como la Iglesia oficial, pues también les falla ahí, fue el emperador Teodosio. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa, el programa 1081. ¡Wow! Qué bueno que vamos avanzando domingo tras domingo y ojalá que ustedes vayan recomendando este programa a quienes todavía no lo conocen. Y recuerden que si quieren escuchar el programa o bien alguno de los anteriores que se perdieron, pueden entrar a mi página www.padrejose.mx y allí encuentran no solamente este programa Resonancias, sino también el de En tu Camino de Radio Fórmula y varios cursos que tengo ahí precisamente en esta página. O bien pueden entrar a mi canal de YouTube para ver la oración que voy subiendo todos los días y los videos que voy subiendo todos los días. Mi canal de YouTube es Padre José de Jesús Aguilar, ahí sí lo encuentran y ahí podrán recibir el video de cada día. Teléfonos de la parroquia para información de las misas gregorianas, que por cierto ya se está acabando la fecha para que puedan anotar a sus difuntos para el siguiente mes. Teléfonos 55-55-66-7744. Lo repito, 55-55-66-7744. Ah, ya los vi, Están repitiendo estos teléfonos ustedes cuando los voy diciendo, significa que ya se los aprendieron. Vamos con el segundo. ¿Ya se lo aprendieron también? A ver, 55-5705-5939. 55-5705-5939. Recuerden, pueden marcar de las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche en un horario corrido de lunes a domingo. De lunes a domingo. Y bueno, estamos ya poco a poquito terminando el mes de septiembre y ¡qué bárbaro! Estamos todavía en el mes de la patria
Y en muchos lugares ya están que las calabazas, que el Halloween, que el Día de Muertos. Y no me faltará seguramente algún lugar donde ya están los árboles de Navidad. Yo creo que a cada tiempo hay que darle su tiempo, ¿no? ¿Para qué estar viviendo la Navidad en septiembre o el Día de Muertos en octubre? No, yo creo que cada cosa tiene su tiempo. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.